Te hago una pregunta, ¿alguna vez te ha pasado de querer alcanzar metas y de no poder mantenerte constante en el tiempo? ¿Alguna vez te ha pasado de querer ir por eso que para vos es importante y valioso en esta vida y cuando pones todo de vos, cuando comienzas con una super motivación te das cuenta que no puedes al fin y al cabo llegar a tus objetivos? ¿Te ha pasado alguna vez de que justamente sentías que no tenías posiblemente disciplina? Si tu respuesta es un sí a cualquiera de estas preguntas, quédate hasta el final de este video porque vamos a ver algo increíble. Vamos a ver justamente esos 3 puntos fundamentales que sé que te van a servir para justamente tener disciplina y poder al fin y al cabo hacer eso que para vos es importante, que en este caso van a ser alcanzar las metas que te propones, alcanzar las metas que vos estableces, tener básicamente ese autorrespeto hacia vos mismo, ese amor propio de comprometerte con los resultados que vos quieres y al fin y al cabo conseguirlos. Así que ya sin más preámbulos vamos a comenzar. Dicho esta pequeña introducción, antes de darte el primer tips tenemos que ver una pequeña cosa. ¿Cuántas veces no solemos justamente pensar en alcanzar metas y que cuando vamos a conseguirlas pasa que justamente no podemos mantenerlas? O muchas veces nos olvidamos de que estamos con esa meta. Me ha pasado tener clientes que quieren, no sé, bajar de peso o quieren, no sé, tener mucho más confianza y se ponen metas y objetivos, pero el momento de ir a por ello, de ir justamente a por eso que es importante para ellos, no lo consiguen. Y mira, después de trabajar con muchos clientes, te aseguro que justamente estos 3 tips que te voy a dar a continuación te van a ser fundamentales. Pero antes, justamente antes de todo, antes de comenzar a darte estos tips, vamos a irlo juntando, mezclando esta información valiosísima para vos, porque sé que te va a funcionar cuando termines este video. Veamos también cuáles son los principales errores y en base a esos errores van a venir estos tips. El primer error que justamente detecto mucho de mis clientes cuando trabajamos es que justamente no saben qué cosa, no saben ponerse metas. ¿Y esto qué significa de que no saben ponerse metas? Aquí alguien me puede decir, bueno Agustín, ¿cómo que no se ponen metas? Si yo me pongo, no sé, ir al gimnasio y esa es mi meta. Claro, y ese es el problema. No es que alguien no sepa como tal ponerse metas, sino que no saben ponerse metas que realmente les convengan, metas que justamente sean alcanzables, metas que justamente sean medibles. Y con ese va el primer tip de este video. Lo primero que tienes que aprender justamente para poder vos ser disciplinado, para poder básicamente actuar de manera disciplinada, es que justamente sepas ponerte metas de manera correcta. ¿Y cómo se pone una meta de manera correcta? Una meta correcta, una meta básicamente realista, una meta que sí la puedes alcanzar, una meta que justamente si está adaptada a vos, tiene en cuenta varios factores, como en primer lugar de que sea específica. ¿Qué significa que sea específica? Que sea justamente puntual. No puede ser algo general como por ejemplo ir al gimnasio. Para que sea específica vos tienes que decir qué día irías al gimnasio, en qué hora, básicamente detallar el contexto de la meta. Ir al gimnasio justamente es lo que vos tienes que hacer, pero si esa tarea que vos te has puesto nunca se va a transformar en una meta si no tiene básicamente el contexto, es decir, a qué hora ir al gimnasio, en qué día irías al gimnasio, básicamente. O sea, lo primero que tienes que hacer es que esa meta sea específica, muy importante, específica. El segundo punto a tener en cuenta es que sea una meta que tenga una fecha límite, es decir, fecha límite. ¿Qué significa? Una meta no es meta si no tiene una fecha de finalización, porque ¿cuántas veces no nos encontramos con esas metas que justamente decimos que las tenemos ahí guardadas pero hace 5 años? Ese famoso proyecto que nunca lo he terminado y que después de 5 años me sigo muchas veces autoengañando de que lo voy a hacer, pero no lo termino haciendo nunca, porque siempre termino priorizando otras cosas. Bueno, para solucionar eso y para que ese proyecto se transforme en una meta real, efectiva, al fin y al cabo que a vos te abra posibilidades, tienen que tener una fecha límite. Una fecha límite significa justamente hasta cuándo vos te vas a dar el permiso para terminar esa tarea que tienes que hacer. Al fin y al cabo una tarea que no tiene una fecha límite se transforma en una meta inconclusa que nunca la vas a terminar haciendo. Muy importante que tengas en cuenta eso. Un tercer elemento que tiene que tener una meta para que vos te la sepas poner, al fin y al cabo fomente tu disciplina y puedas conseguir eso que vos quieres, es que esa meta que vos te pongas esté alineado, por ejemplo, a tus recursos iniciales. ¿Qué significa tus recursos iniciales? Que básicamente lo puedas hacer con lo que cuentas en este momento. Muchas veces no alcanzamos otras metas y después nos culpamos de que no somos disciplinados, es que nos ponemos metas que no están adaptadas a nosotros, a nuestras condiciones, a nuestras capacidades. Y esto de los recursos iniciales significa que vos realmente te autoconozcas, sepas cuáles son, por ejemplo, tus limitaciones. A ver,
Voy a ponerte un claro ejemplo de una persona que me ha pasado con esto. Esta persona quería justamente ponerse a entrenar y hacer ejercicio todos los días, de lunes a viernes. Esta clienta mía, ¿qué pasaba? Que no tenía tiempo para cumplir esa meta. O al menos tenía tiempo, pero terminaba justamente muy cansada, como que sentía que no llegaba a cumplir ese objetivo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Adaptar la meta que ella quería a sus recursos iniciales. Por ejemplo, en vez de querer trabajar, de querer entrenar todos los días, lo que hemos hecho justamente es adaptar esa meta y cambiar a que ella justamente entrene 3 veces a la semana, un poquito más intenso, pero que a ella justamente le quede de manera mucho más cómoda. Entonces, haciendo ese pequeño ajuste, ella se ha podido mantener constante en el ejercicio. O sea, hemos cambiado una meta de, por ejemplo, entrenar 5 días y que al fin y al cabo cuando lo intentaba, no lo conseguía, lo terminaba dejando por cansancio, a cambiar la meta a justamente hacerlo 3 veces por semana, pero de manera continua. Es mucho más efectivo, porque te permite mantenerte en eso que es importante para vos por mucho más tiempo. Valiosísimo. El segundo punto, y que va a ir encadenado al segundo tips que te voy a regalar para que justamente puedas mantenerte mucho más disciplinado, es que justamente entiendas que tus metas tienen que estar conectadas a algo que es importante para vos. Y esto me encuentro mucho con mis clientes. Se ponen metas que realmente no son valiosos para ellos. ¿Y cómo nos terminamos dando cuenta que no es valioso para mis clientes una meta que se han puesto? Cuando indagamos justamente el para qué lo están haciendo. El para qué y el por qué lo están haciendo. Entonces justamente aquí te recomiendo, va a ir un tips doble. El segundo tips es justamente conectar esa meta hacia algo que para vos es importante. ¿Y qué significa conectar hacia algo que para vos es importante? Cuando estés haciendo tus metas, respóndete o ten en claro por qué lo haces, el por qué, pero sobre todo pregúntate para qué lo vas a hacer. Y esta pregunta la tienes que tener antes de empezar. Para que vos sepas justamente por qué es valioso alcanzar esa meta. Porque si vos no sos consciente o lo tienes de manera escrita por qué es valioso una meta, al fin y al cabo lo que termina haciendo es que cuando vos al momento de querer ejecutarla o de poder dar todo tu máximo potencial en esa meta, lo terminas dejando. ¿Por qué? Porque no está conectado a algo que para vos es valioso. Entonces la meta termina siendo de alguna forma como superficial en ese momento, y es una de las razones por las cuales no nos mantenemos constantes en el tiempo con las cosas que realmente queremos y que son importantes para nuestra vida. Aquí te había dicho que te voy a regalar un pequeño tips extra, y es justamente que los conectes, por ejemplo, a tus valores. Además de preguntarte por qué y para qué, pregúntate justamente cuál es la persona en que vos te quieres convertir al momento de ejecutar esa meta. Esta meta es valiosa porque va a estar conectada a algo que es valioso para vos. Justamente, una meta valiosa no es valiosa por cómo es la meta, sino por cómo se conecta a tu forma de ser, a tu ser como persona. Y eso hablamos de los valores. Pregúntate qué tipo de personas quieres ser vos al momento de ejecutar esa meta. Y ahí vas justamente a hacer que esta meta tome mucha más importancia y mucha más fuerza, que te permite a vos mantenerlo por mucho más tiempo. Valiosísimo. El tercer punto, y uno de los más indispensables, y también va conectado a un tercer error que solemos cometer, es que nos ponemos metas gigantes, enormes, grandes. Cuando no digo que esté mal que vos pienses en grande, que pongas metas grandes, el tema es que comenzar por una meta grande no es lo más estratégico, no es lo más inteligente y no es lo más efectivo. Te lo digo no solamente por experiencia personal, sino por experiencia de trabajar con otros clientes. Las metas pequeñas tienden a ser justamente la base de la efectividad y la base de conseguir cosas, y ese es el tercer punto. Metas o pasos pequeños. Pasos pequeños. ¿Y a qué voy con esto? Cuando vos te pongas una meta, vamos a suponer que vos quieres bajar de peso y dices, si yo quiero bajar 30 kilos en un año, tengo los recursos iniciales, está la fecha límite y es específica. Esa es como una meta macro. Perfecto, una meta macro. Pero ¿qué pasa? Que si yo voy por la meta macro, por la meta grande, lo que va a terminar pasando es que yo no voy a tener la motivación de ver el progreso día a día con las metas que voy alcanzando, día a día, semana a semana, porque cualquier meta grande implica justamente victorias diarias que vos tienes que ir ganando. Y si yo no veo esas victorias diarias de manera tangible, pierdo motivación, pierdo ganas, pierdo justamente como esto de querer seguir avanzando.
Entonces siempre que haya una meta grande, una meta macro, le digo yo, tiene que haber también su meta micro. Si tu meta macro es bajar 30 kilos en un año, bueno, tus metas micro van a ser, por ejemplo, bajar 500 gramos por semana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos consigues 500 gramos por semana, ¿sabes qué pasa? Vos sientes una motivación, vos sientes un impulso de querer seguir. ¿Por qué? Porque sabes que estás avanzando, porque sabes justamente que estás acercándote a esa meta mucho más grande, pero sabes que cumpliendo metas todas las semanas. Y esto lo puedes poner, por ejemplo, metas diarias. Una meta de alimentación no solamente tiene que verse justamente de forma de progreso por los gramos que vos bajas, también puede ser por, mi meta diaria era comer esta cantidad. Ya cumples tu meta. Entonces siempre digo, estos pequeños pasos, estas pequeñas metas que vos puedas poner, por ejemplo, de manera semanal o de manera mensual, también puede ser diaria, semanal o mensual, o también quincenal, también se puede hacer, te permite a vos mantenerte en la línea y no abandonar lo que vos te propones. Pero todo, vuelvo a repetir, todo nace justamente de que vos apliques estos 3 pasos. El último no sirve si la meta te pones mal. El primero y el tercero no sirven si justamente las metas que vos te pones no están conectados a algo que es importante. Porque ese progreso, el saber que estoy avanzando, es mucho más fuerte, esa motivación que vos sientes mucho más fuerte cuando está conectado con algo que vos realmente quieres ser y algo que realmente para vos es importante. Valiosísimo. Así que muy bien, hasta aquí va este video. Como siempre te voy a invitar aquí abajo que si quieres que te ayude justamente a alcanzar tus metas y objetivos, a que te ayude a definir tus metas y te acompañe en el proceso de tu crecimiento personal hacia una vida que es valiosa para vos, que esté conectada a lo que para vos realmente es importante, aquí abajo vas a tener información sobre cómo contratar mis servicios de coaching, mentorías o entrenamientos. Como siempre te voy a invitar a que te suscribas, también active la cámara de notificaciones de un buen me gusta este video para que YouTube te avise cuando suba un nuevo material, un nuevo contenido de valor para vos. Y como siempre te deseo una semana increíble. Nos vemos en la próxima y chao, chao.